Bueno, pues empezamos a partir de estos datos en el que tenemos el importe solicitado, el 5% de interés anual y el número de años. Vamos a querer obtener en un primer lugar la mensualidad a pagar. Como dice en el enunciado, la función que vamos a utilizar es la función pago. Para ello, situados en esta celda, vamos a la pestaña Fórmulas y verán que en la categoría de funciones financieras, ahí encontraremos la función pago. De hecho, fíjense que aquí, en las funciones financieras, no solo encontramos la función pago, tenemos también las otras dos que nos nombra en el ejercicio, que son pago int y pago prim. La parte de principal o de capital y la parte de interés. Vamos en este caso entonces a elegir la función pago. Como siempre, la primera vez que utilizamos una función de esta, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con los argumentos. Observen que los argumentos que tenemos aquí, a medida que nos vamos situando en ellos, nos va explicando aquí abajo qué es cada uno de estos argumentos. Y nosotros para este tipo de ejercicio vamos a utilizar simplemente los argumentos que están aquí en negritas, ¿vale? Estos que aparecen en último lugar no vamos a utilizarlos. Empezamos por el primero de los argumentos, la tasa. Si se fijan, nos habla de que la tasa es el interés. Lo que pasa es que lo que estamos intentando nosotros obtener es el importe de la mensualidad. Y tenemos que tener bien claro que todas las unidades que aparezcan dentro de estos argumentos tienen que estar reflejadas en meses. Y algunas de las que aquí se ven están en años. Entonces, sabiendo que la tasa es el interés, vamos a hacerle clic en este importe, que es el del interés. Pero este interés es un interés anual. Si esto queremos reflejarlo en meses, ¿qué tendríamos que hacer con ese importe? Dividirlo entre 12. Bien, ya tenemos entonces indicado para el cálculo del pago cuál es la tasa de interés. Vamos ahora al NPER. El NPER sería el tiempo. En este caso, el tiempo en el que lo queremos sería 20 años. Pero, este tiempo, ¿en qué está? En años. Con lo cual, si seguimos insistiendo en que todo tiene que estar en meses, ¿qué tendríamos que hacer con estos años? Multiplicarlos por 12, nada más. ¿Vale? O sea que, tal y como me dice aquí, serían 240 meses los que voy a estar pagando este préstamo. Y por último, el último de los argumentos es el importe, el de la cantidad que hemos solicitado. Este importe simplemente hacemos clic en la celda que es B3. O sea que vean que esta es la tasa de interés pero reflejada en meses. Este es el tiempo pero reflejado también en meses. Y este es el importe solicitado. Con estos datos no tienen más que darle a aceptar y ese es el importe que pagaríamos. Aparece en negativo y en color rojo por el hecho de que es un importe a pagar, ¿vale? De todas maneras, miren lo que vamos a hacer. Para que no nos aparezca este valor en rojo y negativo, que lo único que está indicando es que es un importe a pagar, lo que vamos a hacer es, voy a ampliarlo, nos vamos a venir aquí arriba y si el resultado de esta función pago es un resultado negativo, lo que voy a hacer es que me voy a situar entre el igual y la P y le voy a poner el signo menos para cambiarle el signo a esa función. Si le cambio el signo, al darle a la tecla entrar, ya obtengo el valor positivo. ¿Vale? Hasta ahí llegamos todos en el cálculo del importe de la mensualidad. ¿Vale? O sea que, evidentemente, si ahora cambiamos las condiciones de este préstamo, cambiaría aquí el importe. Solo lo voy a cambiar a modo de prueba. Evidentemente, si lo quiero pagar a 40 años, bajará el importe. Le voy a dar a deshacer. También podría probar a pedir un importe menor. También pagaría una mensualidad mucho menor, ¿vale? Al final la voy a dejar
con el importe que venía aquí establecido y ahora me hace falta completar la tabla de amortizaciones de ese préstamo en la que vamos a ir viendo periodo por periodo, mes por mes, cuál es la parte de capital o principal amortizado y cuál es la parte de interés. Asimismo, el capital pendiente. Ahora, en el momento en que escriba yo aquí un 1, que es el primer periodo de tiempo para el que tengo que calcularlo, números como este por aquí para abajo, ¿cuántos tendría que poner? Son 20 años los que voy a estar pagando, pero en meses, ¿cuánto era? Que eran 240, lo vimos antes. Entonces, pretender tirar del cuadro de llenado hacia abajo hasta llegar al 240 no es práctico. Entonces, miren lo que les voy a proponer. Les voy a proponer que se sitúen en la celda en donde está escrito el número 1 y que vayan a la pestaña de inicio y que vean que por acá, por el lado derecho, hay un botoncito que habla de rellenar. Y dentro de ese botón de rellenar hay una opción para rellenar series. ¿Lo encontraron ahí? Dentro de la pestaña de inicio, rellenar series. Insisto en que estoy situado en el número 1, ¿vale? Bien, pues si le digo que voy a rellenar series, ¿se trata de rellenar series en filas o en columnas? En columnas, claramente. ¿Cuál va a ser el incremento? Me refiero a el número. ¿De cuánto en cuánto voy a ir incrementando? No voy cronológico, esto es para fechas, ¿eh? Lo de cronológico. Lo voy a dejar como una progresión lineal, tal y como está. Pero el incremento va a ser de 1 en 1, ¿vale? ¿Y hasta cuándo tiene que llegar el límite? Hasta 240, con lo cual le pueden dar a aceptar y él se encarga de llenarlo por ahí para abajo, ¿vale? Eso es. Porque si no, tendría que seleccionar esto y empezar a arrastrar el límite 240. Hemos llenado una serie lineal con un incremento de 1 en 1 y un límite de 240. Bueno. Sí, aquí en las opciones de llenado tienen opciones de lo más variadas. De hecho, probaremos alguna cronológica con fechas que funcionan de maravilla. Bueno, pues vamos a calcular ahora aquí las dos fórmulas importantes del ejercicio, muy parecidas a la fórmula que hicimos aquí arriba, pero en este caso para hacer el desglose del capital y de los intereses. Nos situamos en el primer periodo de tiempo para calcular el capital amortizado y una cosa, cuando vayamos a hacer esta fórmula tengan en cuenta que esa misma fórmula después vamos a llenar por ahí para abajo para los distintos periodos de tiempo, lo digo para tenerlo en cuenta para el tema de las referencias. Vale, pues vamos ahora a las fórmulas financieras y en este caso ya no queremos utilizar la función pago, esa era para calcular el importe de la mensualidad, sino el pago prim, la parte de principal o de capital. Bien, pues cuando entren en esta función, observen, lo voy a ampliar, que se parece muchísimo a la que hicimos hace un momento. ¿Cuál es el único argumento que ha aparecido aquí y que antes no estaba? El valor actual. Este es lo único. La tasa la teníamos, el NPER lo teníamos y el VA lo teníamos. Lo único que varía aquí es el periodo de tiempo, porque aquí va a haber que irlo calculando para cada periodo de tiempo. Bueno, pues empezamos con la tasa. La tasa, lo dijimos antes, era esta, B4, pero cuidado con una cosa importante. Le pretendo tirar del cuadro de llenado hacia abajo, con lo cual B4, si lo dejan así, se va a convertir en B5. Obligatoriamente este interés ha de ir en referencia absoluta. Antes no me preocupé de eso porque a la fórmula del importe de la mensualidad no le iba a tirar del cuadro de llenado, ¿vale? Sería el interés en referencia absoluta, pero dividido entre 12 porque teníamos que ponerlo en meses. Aquello era un interés anual. Vamos ahora por el periodo para el que vamos a calcularlo. Si se fijan, este es el periodo para el cual vamos a calcularlo, el 1. Con lo cual, lo único que tienen que hacer es clic en la celda A10, porque lo voy a calcular para el primer periodo de tiempo. ¿Y qué tipo de referencia le pongo?
Claro, si quiero que se calcule siempre para el primer periodo de tiempo, sí, pero vean que aquí me interesa que se calcule para el siguiente periodo de tiempo, con lo cual lo vamos a dejar en referencia relativa. Aquí, en el NPER, que era el número de pagos, decíamos que el pago lo íbamos a hacer en 20 años. Estos 20 años habrá que ponerlos en referencia absoluta para que no cambien y multiplicado por 12 para reflejarlo en meses. Y por último, el importe del préstamo, el valor actual, decíamos que eran los 180.000, pero insistimos nuevamente en que esto tiene que ir en referencia absoluta porque al tirarle del cuadro de llenado para abajo no quiero que cambie. O sea, que vean que lo único que he dejado en referencia relativa es el periodo de tiempo porque hay que irlo calculando secuencialmente para cada periodo de tiempo. Pues ahora con esto podemos aceptar. Observamos al igual que antes que vuelve a salir un resultado negativo. Vamos a venir aquí arriba a la barra de fórmula y entre el igual y la P le vamos a poner el signo menos y le vamos a dar a la tecla entrar. Voy a hacer eso para cambiarle el signo a la función y así obtenemos un valor positivo. Esto que hemos obtenido aquí es la parte de capital de esa mensualidad que tendremos que ir pagando. Ahora lo que me queda obtener es la parte de interés. Esta parte de interés, volvemos a entrar en las funciones financieras, pero elegimos ahora la otra función, la que se llamaba pago int. La parte de interés se calcula con esa función, pago int. Cuando elijan la función pago int, observen que es exactamente lo mismo que la otra. O sea, que directamente le vamos a decir que la tasa es B4 en referencia absoluta, pero dividido entre 12, ya lo habíamos razonado antes, ¿vale? Lo mismo que antes. B4 dividido entre 12, pero en referencia absoluta. El periodo de tiempo en referencia relativa era este, el primero, A10. Ese era el periodo de tiempo. El NPER eran los 20 años en referencia absoluta, pero multiplicado por 12. Lo razonábamos antes también. Y el VA eran los 180.000 en referencia absoluta. O sea que con los mismos argumentos que teníamos para la función de antes, ¿vale? Lo que vamos a calcular ahora es la parte de intereses. ¿Salió? Vale, pues. No, sería el tiempo. Los 20 años por 12. Los 20 años, pero por 12. Vale, y ahora cuando le den a aceptar, recuerden que nos íbamos arriba y entre el igual y la P le poníamos un menos para cambiarle el signo a la función. Una cosita, por lógica, si yo selecciono estas dos celdas que abajo en la barra de fórmula me indica cuánto suman esos dos valores que he seleccionado, ¿cuánto suman esos dos valores? El importe de la mensualidad, evidentemente. ¿Vale? O sea que he desglosado qué parte de capital y qué parte de intereses se corresponde a esa mensualidad. Ahora, una cosa, ni se nos ocurre coger ahora esta fórmula y tirar del cuadradito poco a poco hacia abajo, y a esta tampoco, sino que a las dos le hago doble clic en el cuadro de llenado para que él llegue hasta el periodo de tiempo 240. Observamos por el método por el que está calculado qué va pasando cada vez con el capital y qué va pasando con los intereses. Los intereses al principio muy altos y van disminuyendo. Cada vez estamos pagando menos de intereses y más de capital. Así hasta llegar al final del todo. ¿Vale? Sí, o sea, tenías que seleccionar estas dos, seleccionarlas con la cruz blanca y ahora ponerte aquí, en la crucecita negra para hacer doble clic. ¿Vale?
Bueno, vamos a calcular entonces la última columnita que nos quedaba, que era la del capital pendiente. Recuerden que lo que hemos hecho es calcular la parte de capital y de intereses, y para calcular el capital pendiente no nos va a quedar más remedio que hacerlo de 2 veces. O sea, en una primera fórmula, para indicarle cuánto me queda de capital pendiente, solo tendré que decirle que coja a estos 180.000 y le reste lo que he amortizado en este primer mes. Eso es lo primero que voy a indicarle. De los 180.000 del importe solicitado, he amortizado eso. Esta fórmula ya estaría terminada, pero ahora esta fórmula no es la que me sirve para repetir por aquí para abajo. ¿Pero eso porque debe así? Sí, o sea, yo lo que he hecho es, a los 180.000 que tenía de importe solicitado, le he restado lo que he amortizado en el primer mes. ¿Los intereses? No. Estamos viendo qué capital te queda pendiente. Claro. Entonces, ahora, en esta segunda fórmula, sí que podré hacer ya una fórmula que me va a servir para todos los periodos de tiempo, porque la fórmula que voy a hacer aquí es que a lo que me quedaba pendiente en el mes anterior, le voy a restar lo amortizado en ese mes. Esa fórmula ya sí me sirve para todos, ¿vale? Con lo cual, le voy a decir aquí ya que coja el capital pendiente que me quedaba del mes anterior y le reste lo que amortizo en este mes. Esa fórmula ya sí que va a ser la misma para todos los demás. Vamos a darle entonces a la tecla entrar y vamos a coger esta fórmula y le vamos a hacer el doble clic en el cuadro de llenado, y cuando llegue a la punta de abajo, que le pueden dar con control flecha para abajo, ¿cuánto quedará pendiente? Con control flecha para abajo llegan directamente ahí. Ahí ya vendría la fiesta y toda la historia, porque ya no queda nada por pagar. Esta columna, si se nos ocurre sumarla, esta es la columna de capital. Si le damos autosuma, ¿qué me va a dar de resultado? Vamos a darle ahí autosuma, 180.000. Tenemos aquí capital de 180.000. Y esta columnita es la que nos duele calcular la suma, porque es la de los intereses. ¿Vale? O sea que al final sumamos estas dos. Después en el vídeo sale pi.